Muy buenos días a todas, a todos. Sean bienvenidos a una sesión más del Seminario Permanente del Área de Teoría Económica, el SPATE. El día de hoy tenemos la presentación del doctor Francisco Martínez Hernández y del maestro Saúl Herrera Aguilar. El tema que nos presentarán es Pemex, su reestructuración corporativa, financiera y productiva, y los efectos de esta sobre la balanza comercial petrolera. Bienvenidos a nuestros ponentes. Como siempre, leeré una breve semblanza de ellos y después pasaremos durante cerca de 30-35 minutos para que puedan exponernos su ponencia y después pasaremos a la ronda de preguntas, intervenciones de nuestro amable auditorio. Entonces, el maestro Saúl Herrera Aguilar es licenciado y maestro, por la Facultad de Economía. Actualmente es candidato a doctor en Geografía por la UNAM, con una estancia doctoral en la Universidad de Alcalá de Henares, Madrid, España. Sus líneas de investigación y publicación han sido relacionados con finanzas públicas, política fiscal y el sector energético. Actualmente también es profesor de la Facultad de Economía desde el año 2000 y con experiencia docente a nivel licenciatura y posgrado en universidades privadas. Es consultor económico para la Unidad Técnica de Economía, con la elaboración de la columna Reporte Económico en el periódico La Jornada. Y ha participado en diversos proyectos de evaluación de programas para el gobierno de la Ciudad de México y el gobierno federal. También es coordinador del área de teorías aplicadas y economía internacional de nuestra facultad. Bienvenido, maestro Saúl. Gracias, Daniela. El doctor Francisco Antonio Martínez Hernández cuenta con estudios de licenciatura y de maestría por la Facultad de Economía de la UNAM y de doctorado en Economía por la New School for Social Research en Nueva York. Ha sido profesor de Economía en la Facultad de Economía, la FES Acatlán, la New School, la City University of New York y ha elaborado en estos últimos 5 años como profesor investigador en la Universidad Anáhuac de México. Tiene distintos temas de investigación, entre los cuales sobresalen los tipos de cambio en el ámbito macroeconómico, economía mexicana, desarrollo económico y, por supuesto, el sector petrolero. Tiene distintas menciones, distinciones. Mención honorífica por su tesis de licenciatura y de maestría, por su tesis de doctorado. También pertenece al Sistema Nacional de Investigadores desde 2016, nivel candidato, y es miembro de la Academia Mexicana de Economía Política desde 2016. Muchas gracias, doctor Francisco, por su asistencia. A ambos Muchas gracias. les damos las gracias por su participación. A partir de este momento le doy la palabra al doctor Mauro, y a la doctora Jimena Echenique, parte del comité organizador, por si quieren agregar algo. Adelante. Jimena, ¿tienes algo por ahí? Adelante. No, pues nada más darles la bienvenida a esta, ya nuestra antepenúltima, ¿no? Emisión del seminario para hablar de una empresa que definitivamente está en discusión por el proceso de reestructuración de la deuda, ¿no? Entonces, ojalá tengamos mucha participación de los alumnos y gracias por estar aquí en este tema de coyuntura. Bueno, y el tema, desde luego que además de ser de actualidad a nosotros mismos, pero sobre todo a el auditorio, a los compañeros estudiantes, será de gran utilidad esta charla, esta conferencia, porque en nuestra carrera, en muy diversos momentos, en diversas materias, el tema petrolero, el tema de la empresa mexicana, Pemex, hace su aparición, y comparar o recibir información de hace una década o de 5 décadas, cinco décadas hacia atrás, de repente podría quedar descoordinada la información con los cambios que ha tenido la empresa recientemente. En ese sentido, yo creo que va a ser aleccionadora, ilustrativa,
esta plática que nos ofrecen Saúl y Francisco. Sin más, yo creo que quienes tienen el derecho y la potestad de hablar en esta sesión son Francisco y Saúl. ¿Quién de ustedes va a comenzar? Francisco. Yo. Francisco, adelante, sí. Francisco. Pues antes que nada, muchas gracias por aceptar nuestra presentación, el profesor Saúl y mía. Y bueno, este tema es un tema que hemos trabajado juntos, ya tiene como 15 años. Todo inició por el profesor Ángel de la Vega, que nos presionó un poquito a sacar un trabajo sobre este tema. Y bueno, le agradecemos a él ampliamente por introducirnos al tema y pues y darnos unas asesorías sobre siempre, ¿no? Sobre este tema, ¿no? Y bueno, lo comento esto porque, bueno, los estudiantes que van a hacer sus tesis, ¿no? Sus trabajos, ¿no? Acérquense a sus profesores, ¿no? De la facultad, ¿no? Y bueno, sobre todo a los que tienen ya temas consolidados, ¿no? Es un punto importante a mencionar. Y bueno, este trabajo, bueno, esta presentación se basa básicamente en 3 trabajos que hemos publicado, maestro Saúl y yo. Y básicamente este último analiza las reformas de Pemex, ¿no? Sobre todo la de 92, la de 2008 y 2013, particularmente la de 2013. ¿No? La de 2013 que ya tiene cambios ya profundos, ¿no? A la constitución, digamos, orgánica de Pemex, ¿no? Sobre todo, Pemex, con esta última reforma de 2013, se renuncia, ¿no? A su exclusividad en las funciones de producción y explotación, y extracción y refinación de petróleo, ¿no? Con el fin de hacerla más productiva la empresa, ¿no? Y pues con eso, con ese, digamos, con ese objetivo se ha pues dado más cabida al sector privado, ¿no? Que no es mala, ¿no? Déjenme decirlo de antemano, no es mala, pero en el contexto que está Pemex actualmente, que obviamente, pues es cierto, ¿no? Hoy, el día de hoy, Pemex está quebrada, ¿no? El pasivo que tiene, varios pasivos, ¿no? Es más grande que el activo, ¿no? Sin embargo, la tesis, digamos, que traemos el profesor Saúl y yo, es de que, sin embargo, a pesar de eso, vale la pena rescatar esta empresa, porque es viable en muchos sentidos, ¿no? Principalmente a nivel macroeconómico del país, ¿no? Es una empresa con muchos encadenamientos productivos, ¿no? Hacia atrás y hacia adelante, como se quiera ver, ¿no? Tanto de ingreso y de empleo, ¿no? Tiene multiplicadores de ingreso y de empleo muy grandes, ¿no? Entonces, es importante desde ese punto de vista macroeconómico, para empezar, ¿no? Para empezar. El otro punto que también es importante y bueno, y que va señalado en el título es la balanza comercial, ¿no? ¿Cómo está conectado estas 3 reformas principalmente, cómo está conectado los cambios orgánicos de Pemex y cómo esto está encadenado con la balanza comercial petrolera y a su vez en la general, ¿no? Para este punto déjenme recordarles, sobre todo a los jóvenes, que pues las crisis principales que ha vivido México, sobre todo desde el 54, tenemos 54, 76, los 80 y 94, todas ellas han sido problemas de balanza de pagos, ¿no? Todas ellas. ¿Qué quiere decir? Que importamos más que de lo que exportamos, ¿no? Y eso genera un déficit que hay que pagar con reservas o con endeudamiento, ¿no? Entonces, ahí está la importancia en el término de la generación de reservas internacionales de divisas, que por eso que vale la pena, que tal vez muchos arguyen que Pemex está quebrada y que debemos de venderla ya porque no es obsoleta y no hay invertido. Sin embargo, por el lado macroeconómico me parece que esa es una tesis equivocada porque entre más se refuerce, sobre todo ahora que se está construyendo Dos Bocas, podemos reducir la dependencia de importaciones de petrolíferos, sobre todo de gasolina y gas, ¿no? Bueno, gas ahí está, no sé, es otra discusión, ¿no? Pero al menos de gasolina sí, que básicamente explican arriba del 50% de las importaciones petrolíferas. Entonces, como mencioné, estas crisis fueron de balanza de pagos, ¿no? Y el tema petrolero, pues es reciente. México antes, como lo mencionaba el profesor Mauro, mencionaba unas 5 décadas atrás, pues México no era exportador de petróleo, ¿no? No tenía toda esa infraestructura
que tiene hoy, ¿no? Que se creó con base en el descubrimiento de Cantarell en 76 y con todo el endeudamiento la deuda externa que contrayeron, ¿no? Y que si bien, bueno, se levantó toda esa infraestructura y otra además, de otros sectores, en 82 explota este problema, ¿no? Por el efecto Volcker, que es muy conocido, ¿no? El incremento de las tasas de interés en Estados Unidos y que afectó a todo el mundo, principalmente a América Latina, ¿no? Entonces, eso es importante. Aquí hay otro punto también que hemos detectado sobre los patrones de la balanza comercial petrolera. Si ustedes recuerdan, de 2002 a 2008, el precio del petróleo tuvo uno de los más altos niveles, ¿no? De alrededor de $100 por barril, ¿no? Y sin embargo, ahí fue cuando detectamos nosotros que más allá de que se fortaleciera la producción interna y la balanza comercial petrolera, se mostraba su debilidad porque importábamos más. La velocidad de las importaciones crecía más que el de las exportaciones, ¿no? Entonces, cuando uno ve los cocientes, a pesar de que estuviera arriba de 100, se veía que crecían más las importaciones de petrolíferos, ¿no? Sobre todo, como ya dije, de gasolinas, ¿no? Y ya después de que ya se cae el precio por abajo de los 100, que les digo, fue un buen periodo gracias a la demanda de China y de India pujante en esos años. La demanda de energéticos subió, todos los términos de intercambio mejoraron, ¿no? Bastante, ¿no? Pero después de esa fecha de 2008 en adelante, con la crisis de Estados Unidos, que afectó a todo el mundo, se puede ver, ya cae la demanda fuerte y empieza a ver que la velocidad de las importaciones está creciendo más rápidamente, ¿no? Entonces, esa debilidad ya se muestra en 2017. Pasó a ser negativa la balanza comercial petrolera. Y un poquito desde antes, esa presión se puede ver cómo genera más presión en la balanza comercial global, ¿no? Y esto, bueno, dice, pues si tengamos reservas o divisas de otros lados, pues no importa, ¿no? La podemos financiar, muchos piensan en eso. Sin embargo, pues crea presiones, pues, como todo mucho sabe, sobre el tipo de cambio. ¿Y qué es lo que hace el Banco Central para obtener esas reservas, divisas, para financiar este déficit? Pues es el incremento de la tasa de interés, ¿no? El incremento de la tasa de interés, si ustedes recuerdan, en 2017, 2018, además desde 2014, muy alta la tasa de interés. Y eso pues afecta directamente, no se ha observado mucho, no se ha explicado mucho ese canal, pero afecta la inversión, afecta el crédito y eso, el lento crecimiento económico que hemos tenido, ¿no? Entonces, pues como ustedes pueden ver, allí hay, pues está la parte interna, la parte externa, y no se pueden despegar, ¿no? Del análisis conjunto, ¿no? Entonces, eso yo comentaría esta breve introducción, que es lo que tenemos para presentar hoy, ya ahorita más desagregado, pero esa sería la introducción de este trabajo. Y ahora sí le paso la palabra al maestro Saúl. Ok. Gracias. Gracias, Francisco. Bueno, primero, antes que nada, mencionar que este trabajo que estamos presentando el día de hoy se publicó en el número de marzo del trimestre de la revista del Trimestre Económico y bueno, es resultado, como bien lo decía, de dos trabajos previos, uno en el 2006 y otro en el 2007. Y después nos tardamos un poco en preparar el siguiente trabajo porque pues acumulamos experiencia, acumulamos también una base de información lo suficientemente amplia como para elaborar este paper. Este paper pues fue cocinado a fuego lento desde finales de 2010. O sea, estamos hablando de 10 años de preparación, ¿no? De escudriñar en la información, de recopilar, de analizar, de integrar, incluso de modelar al final parte de lo que Francisco estaba mencionando sobre los efectos que tiene la balanza petrolera sobre el sector externo, sobre la cuenta corriente, sobre las importaciones y sobre los tipos de cambio, ¿no? Entonces, eso es lo que estuvimos haciendo. Bueno, como prólogo, y un poco para entender, cuando se habla del sector energético y de las reformas necesarias en el sector, pues a veces se piensa que el sector energético es un sector más, es un sector que debe estar ligado a los mecanismos de mercado, con la competencia necesaria para poder equilibrar precios, para poder garantizar eficiencia en las empresas,
pero yo creo que esto no es tan claro, tan sencillo, ni tan definitivo para el sector en particular. Ya lo decía Francisco, el sector energético es el gran sector que mueve a la economía. Tiene encadenamientos muy grandes hacia atrás y hacia adelante, y debe tener un tratamiento especial. No debe ser considerado un sector que se abra de lleno a las fuerzas del mercado, porque entonces los países que tienen debilidad en el sector energético están sujetos a estas fuerzas. En particular, los países que están en proceso de desarrollo, como México. México no se puede dar el lujo de tener un sector energético ligado, por ejemplo, al sector externo, ligado a las importaciones, porque está dependiendo entonces del exterior. Y eso no es lo adecuado, ¿no? En el prólogo yo quise poner esta información porque así entendemos un poco de qué va parte de la importancia del sector energético. Uno piensa, por ejemplo, en la producción de petróleo como una producción que está en declive, que es contaminante, que hay que tratar de erradicarla lo más pronto posible. Pero si uno empieza a analizar la relación que tiene la producción de petróleo con otros sectores, no solamente el de transporte, sino el sector de petroquímica o incluso hasta la agricultura o los productos cotidianos, entonces como que las cosas no son tan sencillas. Si ustedes ven en esta gráfica, del lado derecho tenemos una estructura de productos que se obtienen de cada barril de petróleo. Es decir, y esto es para Canadá. Canadá tiene una producción similar de crudos pesados, así como en México la mayor parte de sus crudos son pesados. ¿Qué quiero decir con crudos pesados? Esto significa que los crudos tienen alta densidad y son muy difíciles de procesar. Eso es un crudo pesado. Un crudo ligero es un crudo menos denso, cuya forma de procesar es más económica y más rápida. Es como cuando cocinas algo que es muy denso, que es muy espeso, y se tarda más en cocinar, ¿no? Cuando algo es más líquido, entonces es más fácil poder obtener resultados, ¿no? El barril de petróleo, cerca del 36% es gasolina que se usa para los automóviles. El 26% diésel que se usa sobre todo en el transporte pesado y también en la generación de electricidad. Y un 22% corresponde a otro tipo de productos, por ejemplo, lubricantes, ceras, etc. Un 5% para productos que se usan como combustible para transporte marino. Entonces tenemos el diésel marino. Un 4.7% para combustible para aviones, sobre todo para aviones, aunque estos querosenos también se utilizaban antes para alumbrar, por ejemplo, hogares, ¿no? Porque las lámparas antiguas eran de queroseno, pero bueno, se fue cambiando el uso hacia diferentes fines, ¿no? Otro tipo de usos, por ejemplo, son los petroquímicos. Entonces, ¿qué se extrae de petroquímicos? Básicamente se crean productos de consumo general, por ejemplo, plásticos, cualquier otro producto que tenga que ver con esa transformación del petróleo a plástico, o bien incluso se usa para extraer sales que terminan como fertilizantes. Incluso parte de las propiedades del petróleo es la extracción de estas sales, por ejemplo, los componentes sulfurosos que se usan como fertilizantes en el campo. Entonces, del petróleo sacamos un montón de productos que no solamente están relacionados con los combustibles. Es decir, cuando se habla de cambiar un modelo de energía, habría que pensar en cambiar toda la forma de vida, todo el consumo que hacemos de productos derivados del petróleo, y eso es muy complicado, ¿no? Bueno, en litros, si ustedes quieren verlo en litros, un barril de petróleo tiene aproximadamente 170 litros. De esos 170, 73 son gasolinas, 39 es diésel, 7 son querosenos, estos querosenos que digo que son ahora utilizados para los jets, para el transporte aéreo, y el 51 litros otros productos. Esa es la importancia del sector. Tiene una capacidad de encadenamiento, de relación con otros sectores. Incluso si ustedes ven la matriz de insumo producto y tratan de sacar los coeficientes relacionados con energía, pues vamos a entender la importancia del sector energético.
¿De acuerdo? Bueno, hablando del sector energético, pues la matriz nos tiene las siguientes características para México. México depende de combustibles fósiles. Hay que explotar esos combustibles para poder mover a la economía. Esto no es algo que nosotros podamos elegir tan fácilmente. O sea, si hay abundancia de petróleo, pues hay que utilizarla de manera adecuada. Entonces, este tipo de recursos, ¿sí?, implican que el uso de combustibles fósiles también tiene efectos nocivos, por ejemplo, para el medio ambiente. Pero eso es una tarea que no se debe solucionar en el corto plazo, sino el mediano y largo. ¿Por qué? Porque por lo pronto tenemos el recurso y hay que usar el recurso pensando en una transformación paulatina y no en una transformación de golpe del modelo energético. Y bueno, les comentaba, esta transformación sin duda debe ir de la mano de la conducción estatal, porque no podemos soltar el sector a las fuerzas del mercado, porque el propio mercado ni siquiera es competitivo. Punto. Unas cuantas empresas dominan la producción de petróleo a nivel mundial y esas también, junto con los países productores, dominan los precios. Entonces, de entrada, no es un mercado competitivo, no podemos pensar que las fuerzas del mercado pueden solucionar el problema del petróleo, de la energía, ¿no? Del abastecimiento de energía. Entonces, si nosotros hacemos una revisión, voy a ser un poquito más rápido, de cuál es la estructura, de dónde sacamos nosotros en México la energía, básicamente lo sacamos de combustibles fósiles, ¿no? Estamos hablando de que, por ejemplo, en el caso No se oye, Saúl. Tu micrófono. Se fue la señal tantito, Saúl. Saúl, hay que desconectar el micrófono. El micrófono, Saúl. Ay. ¿Se le fue la señal? ¿La señal? ¿Ya me escuchan? Ya. Sí, ya. Ya, ok. Entonces les comentaba, un poco más allá del 86%, casi 87% de la extracción de energía, de la energía primaria, está ligada a combustibles fósiles. Y de renovables tenemos apenas un 11%. ¿Esto qué significa? Que la matriz hoy por hoy sigue siendo predominantemente, digamos, basada en los combustibles fósiles, y esa es la apuesta que debemos revisar, por lo menos en el corto plazo. Si se habla de una reforma energética que fomente las energías limpias, pues habría que ver qué tanto hay que esperar para poder solucionar las demandas de consumo, considerando que, por ejemplo, la hidroenergía o la geoenergía, la energía solar o la energía eólica aportan no más del 4% de la producción total de estas fuentes. Entonces, es muy poco para poder hablar o para poder decir que hay que transitar rápidamente a las energías limpias, considerando la cantidad de energía que se extrae de las fuentes fósiles. Es decir, no podemos decir que vamos a echar por la borda lo que tenemos, aprovechar lo que tenemos para buscar lo que todavía no desarrollamos. Para eso se necesita mucha inversión y ese es el razonamiento con el cual partimos para ubicarnos en el problema en particular de Pemex. Otros, digamos, puntos importantes del sector energético en esta matriz que estamos revisando, aparte de la producción de energía por estas fuentes básicas, es el consumo. Y bueno, voy a poner rápido esta gráfica, si no me quedo corto. Si ustedes ubican la evolución de la producción y del consumo en los últimos particularmente en los últimos 4 años, lo que vamos a tener es que junto con la idea de reformar el sector energético se está perdiendo la capacidad de producción de energía. Eso es reflejo del abandono del sector y de digamos, avasallamiento sobre Pemex y sobre la CFE. Entonces, la tesis de que reformando Pemex y CFE, ampliando la capacidad de los privados para producir energía, es un mecanismo de solución, es totalmente falsa.
Si ustedes revisan estos datos, por lo menos con el equilibrio que estamos buscando entre producción y consumo, no se da. Y tenemos un déficit muy importante. Estamos hablando de 2 o 3 petajoules. El petajoule equivale a 0.003 gigawatts. Si lo transforman, y bueno, ahí les dejo la regla de 3 para que entiendan cuánto se estaría generando en energía eléctrica, o cuál es el déficit en términos de energía eléctrica con esta producción y el consumo que tenemos. Entonces, si necesitamos 9, producimos 7. Perdón. Es mi perrito. Entonces, esa es la realidad del país, sobre todo en la última década, en el último quinquenio. Nuestra capacidad de producción está por debajo de nuestro consumo. Entonces, ¿de dónde estamos extrayendo la energía? La estamos importando. Punto. Estamos importando poco más de 2 petajoules por año. Eso, pues, no es viable para una economía que necesita tener seguridad energética para poder crecer. Entonces, esto refleja el deterioro de las empresas, la fragilidad productiva y financiera, la nula capacidad de inversión, pues si no tienen recursos para garantizar la producción, mucho menos van a tener recursos para poder invertir e innovar. Y como punto final, el aumento de la dependencia de la energía en todos los sentidos, en la demanda de energéticos del exterior y también en la necesidad financiera del exterior. No es casualidad que esta caída en la capacidad productiva de Pemex y la CFE vaya de la mano con un mayor endeudamiento de las empresas productivas del Estado. Va coordinado, o sea, va en el mismo sentido, de hecho. Bueno, si comparamos, por ejemplo, nuestro panorama de producción con los socios comerciales, pues tenemos una tendencia distinta. Por ejemplo, si medimos la producción en miles de toneladas, México tiene una reducción en la capacidad productiva de energía primaria, ¿sí? Teníamos, por ejemplo, a inicios de las décadas de los 90, 131 millones de toneladas de producción. Hoy apenas alcanzamos los 182 millones. En el caso contrario, Canadá empezó con 216 millones de toneladas de producción y ahora tiene 291, es decir, aumentó la producción. Los Estados Unidos tuvieron un salto importante en la producción de energía primaria de 1.969 millones a 2.137 millones en 2020. Entonces, vamos en sentido contrario a lo que nuestros socios o nuestros vecinos están haciendo. Ellos están aumentando la capacidad de producción de energía y nosotros la estamos disminuyendo, ¿no? Bueno, entonces con esta advertencia lanzamos la tesis para vincular el tema en particular al sector petrolero y en particular a Pemex. Y la tesis central del artículo lanza la siguiente aseveración, que el cambio en el modelo, tanto de negocios como de producción de la empresa productiva del Estado, que pasó de estar ligado a metas volumétricas, es decir, a volúmenes de producción, es decir, a producir más, en pocas palabras, ahora se orienta a ser más eficiente con directrices de mercado y vinculación al sector externo. ¿Qué tan eficiente puede ser esto para una empresa que no busca el lucro, sino que busca la seguridad energética? Sí, busca la estabilidad financiera, pero el fin de Pemex, y eso lo debemos tener claro, al ser una empresa productiva del Estado, es distinto a la de Shell, es muy distinta, el modelo de negocios debe ser distinto del modelo de negocios de Shell, de Pemex o de cualquier otra digamos, empresa estatal que produce energía. Entonces, esta es la tesis, la relación entre la producción ligada a la eficiencia, orientada hacia el mercado, abierta hacia el exterior, ha tenido resultados negativos, consecuencias negativas. Y estas consecuencias no solamente se quedan dentro de la paraestatal, eso es importante. Y si Pemex está mal, también va a estar mal la economía mexicana en su conjunto. Pues a las personas
de a pie, pues probablemente no nos interese mucho que Pemex deba 2 billones de pesos en deuda, pero eso se puede transformar con las condiciones actuales en precios de la energía más caros. O sea, hay una relación directa. En mayores problemas, por ejemplo, para mantener estabilidad financiera, mantener un tipo de cambio adecuado o tener un panorama de precios, de inflación, incluso lo estamos viendo ahorita, controlada, ¿no? O sea, se disgrega todo el efecto del sector energético y el sector petrolero al resto de la economía. Es más, el encadenamiento que se tiene con los precios al consumidor es directo. El argumento central de muchas personas, analistas, que están a favor de la competencia en el sector energético es que más competencia es igual a menores precios, pero en la construcción del sector energético no hay competencia. Entonces, si se abre el mercado, esto generará un control mayor sobre precios y la búsqueda de más ganancias para las empresas particulares. Y ese es el objetivo. O sea, el sector privado no va a buscar otra cosa que mayores ganancias. Entonces, si disminuyen costos y pueden aumentar precios y aumentan su margen de ganancia, está bien, porque así funciona una estructura concentrada de mercado. Por ejemplo, un oligopolio, una estructura de competencia monopolística que busca minimizar los costos para garantizar un margen mayor de operación sobre los precios. Vender más caro a un costo menor. Eso es lo que se está buscando en el sector privado. Bueno, los dos trabajos que estamos mencionando previos a este ensayo, no lo voy a mencionar otra vez, la estructura del trabajo, y voy a irme a específicamente explicar parte del contenido de la investigación, que primero toca el tema de cómo se fue reestructurando Pemex para explicar este proceso de deterioro, y después le voy a dejar la palabra al doctor Francisco para que él complemente con el análisis que se hace sobre la balanza petrolera. Bueno, primero, ¿cómo fue cambiando la estructura de organización y de producción de Pemex? Desde 1992 hay un proceso de reestructuración de la empresa y se fracciona en subsidiarias. Y esto ha sido muy importante para entender cómo se fue debilitando la capacidad productiva y financiera de la empresa productiva del Estado. Esta reestructuración puso a las subsidiarias y a un corporativo como una especie de holding con un modelo similar a una empresa privada donde hay precios de transferencia. No sé si entiendan qué es un precio de transferencia. Las empresas entre sí tienen transferencias, se venden entre sí, pero tratan de ser eficientes en términos de los precios para minimizar, en este caso, los efectos que se tienen, sobre todo los impuestos, sin el trato fiscal, para evitar que hay una excesiva carga tributaria, ¿no? Es decir, yo, empresa controladora, tengo dos subsidiarias A y B, y la empresa subsidiaria A le vende a la empresa subsidiaria B a precios altos para evitar un cargo mayor sobre las ganancias por parte del gobierno, es una tributación mayor. Entonces, lo que se hace es ese procedimiento de precios entre empresas que funciona hasta la actualidad, ¿no? Desde 94 hacia 96, la característica de la reestructuración es pasar de una empresa orientada al mercado interno a una empresa que va con una mayor orientación al sector externo. Claro, había un proceso de exportación que comenzó en el 76, pero la reestructuración hace que la orientación no solamente vaya a la exportación de crudo, sino también a la importación de refinados. Bueno, del 2000 hay cambios en la estructura corporativa, se le pone un consejo de administración, se le impone un consejo de administración que le va a meter las directrices de cómo debe funcionar la empresa. 2008 hay una formación de contratos por desempeño, una vinculación diferente al sector privado, con estos contratos que se van firmando para principalmente exploración y una parte de comercialización. Y los cambios en el marco fiscal, ¿no? que establecen
que la empresa va a tener un pago ya no de derechos, sino de ISR, relativo, bueno, obviamente a esta apertura paulatina al sector privado. Ok, y para 2015 tenemos digamos, la conclusión de la reforma energética que empezó en 2013 con la apertura de toda la cadena de valor y el nuevo régimen fiscal, donde ya entra de lleno el gravamen sobre la empresa con ISR y también este gravamen en particular a la utilidad compartida de esos contratos de desempeño de explotación que se estaban planteando desde 2008. La forma en que se organiza Pemex, rápido. Pemex, esta es la estructura de 1992 con sus subdirecciones y sus subsidiarias. Producción, transformación industrial, petroquímica, comercial, la subdirección comercial y la de comercio internacional. Y en la estructura actual tenemos un consejo de administración, tenemos sobre la dirección general está un consejo de administración y tenemos prácticamente 2 subsidiarias nada más. Pemex Exportación y Producción y Pemex Transformación Industrial. O sea, esa es la forma en que fueron quitando capacidad a la empresa, eliminando partes que antes eran fundamentales, por ejemplo, la petroquímica, el gas natural, como dos casos particulares de eliminación de capacidades. Y bueno, se le incorporan otras tareas, por ejemplo, la tarea de competitividad e innovación o una subdirección de seguridad y protección al medio ambiente, ¿no? Además, bueno, de las direcciones que controlan al corporativo, ¿no? Finanzas, proyectos, etcétera, ¿no? Y la relación con el Instituto Mexicano del Petróleo, ¿no? Que se supone que debería ser un brazo de investigación para el sector, para la empresa, pero fue desplazado desde los 90s a un papel secundario. Okay, vamos a continuar. Esta me la voy a saltar porque ya hablé algo acerca de eso. ¿Cuál es el resultado? El resultado, pues, es una debacle en la producción. Producíamos 2.5 millones de barriles y con la reorientación al modelo de eficiencia, la eficiencia nada más lo que buscó es extraer renta de la producción y de la exportación de petróleo, pero no generó una mayor capacidad de procesamiento. Ustedes ven las barras en rojo, el procesamiento que se tiene y que se va disminuyendo conforme avanza la reforma. Por ejemplo, en 2020 se producen 1.7 millones de barriles, pero solamente se procesan 591,000. Es decir, se mantiene un ratio de casi el doble entre la exportación y el procesamiento, cuando a inicios de los 90s el procesamiento era muy cercano, por ejemplo, 1.1 millones de procesamiento, 1.2 millones de exportación, era muy cercano a la exportación. Entonces, lo que hicimos fue generar una empresa que depende de las exportaciones para importar petrolíferos y depende de lo que le prestan en el extranjero para poder financiar su operación. Y se endeuda aparte, esa deuda pues es parte del sector público, ¿no? Se endeuda a todo el sector público. Ok. Se refleja esa reestructuración en la balanza comercial que tiene Pemex. Vemos, por ejemplo, por productos, por petróleo crudo, las exportaciones, las importaciones de petrolíferos y el saldo neto. Esa línea en rojo muestra cómo las reformas de los 90s en adelante rompieron un equilibrio que se tenía, ¿sí? Cuando los precios internacionales cayeron después de 2009, 2010 y generó un déficit comercial, bueno, hay un déficit comercial importante, ¿no? Durante el periodo que va desde 2014 a 2019. Esa es la balanza de Pemex. Afortunadamente, la balanza comercial de Pemex se corrigió entre 2019 y 2020. Pero eso no implica que los problemas de Pemex terminen con esa corrección, ¿no? Ni que termine el problema de la presión que ejerce la importación y la deuda que tiene Pemex del exterior, ¿no? Esto también se refleja en los ingresos que Pemex aporta al gobierno. Cuando inició la reforma, por lo menos 1 de cada 3 pesos que se gastaba en el sector público, en el gobierno, el gasto federal, particularmente el gobierno federal, se extraía del petróleo.
¿no? Entonces, hoy tenemos que esta relación es de por lo menos de 10 pesos que se gastan, 1.4 pesos provienen del petróleo. Es decir, tenemos una menor participación en las finanzas públicas y esto debe tener consecuencias. Es decir, no es malo que Pemex aporte menos a las finanzas públicas siempre y cuando esos recursos puedan utilizarse para reestructurar la capacidad productiva y mejorar las condiciones e innovar. Entonces, hasta ahí creo que la estrategia no sería tan mala si se mantiene la idea de que dejamos de pagar, que Pemex deje de pagar tantos impuestos para poder invertir y mejorar la producción de energía del país. Y bueno, veremos cómo funciona esto, ¿no? Saúl, si me sí. permites comentar sobre este cuadro que está aquí. Bueno, mucho de los problemas, gracias Saúl, muchos de los problemas que tiene actualmente Pemex, como ya lo describió el maestro Saúl, de falta de producción interna y por lo tanto de exportaciones y de recaudación fiscal es por la caída productiva, ¿no? Que se debe, aquí se puede ver bastante bien en este cuadro, es de que de los rendimientos que tiene Pemex, que es la tercera columna, o sea, los años, ventas totales y rendimientos antes de impuestos, si ustedes observan esa tercera columna, casi todo se lo extrae Hacienda, ¿no? O sea, no le deja utilidades, ¿no? O sea, bueno, las utilidades que genera Pemex se las toma Hacienda, e incluso puede ser que a veces sea mayor el pago de impuestos que la generación de ingresos, y en esos casos se tiene que endeudar Pemex para cubrir sus impuestos, ¿no? Entonces realmente no le queda nada, o tiene que generar otros contratos como los de servicios múltiples, ahorita lo va a comentar un poco más Saúl, para poder invertir, ¿no? Todo lo que invierte ya Pemex en la actualidad es pura deuda, ¿no? Y si el régimen fiscal, aunque sí cambió un poco con la reforma de 2013, pero solamente fue un poco, le dejara más recursos, ¿no? Si se reformara, podría ser más sustentable esta empresa, ¿no? Podría invertir con sus propios recursos y no depender de la deuda externa o de los privados, ¿no? En el sentido de la deuda. Entonces, muchos de los problemas es la falta de inversión actualmente, ¿no? Y que ya lo dijimos que son menos exportaciones y eso un déficit más marcado y eso nos lleva a mayor inestabilidad macroeconómica, como lo comenté al inicio, ¿no? Entonces, esto se debe porque el sector público le extrae todos sus recursos, básicamente, ¿no? Gracias, Saúl. Sí, entonces, justo lo que, perdón, es que tengo muchos perritos. Justo lo que mencionaba Francisco, ¿no? Tenemos una debilidad continua inducida por una reestructuración que se va manifestando en el terreno productivo, en el terreno del comercio exterior de la empresa y también en el terreno financiero. Este cuadro que construimos tiene digamos, o refleja esa situación. Los rendimientos que genera la paraestatal antes de impuestos, o sea, concentrémonos en la tercera columna, donde se habla de rendimientos antes de impuestos, derechos y aprovechamientos. Si ustedes observan, lo que se hizo de los 90 para acá, y en particular de los 2000, cuando se metió el Consejo de Administración para gobernar a Pemex, se hizo una extracción de recursos bestial hacia el sector público a partir de esta carga tributaria. Es decir, no solamente se le condiciona en la parte productiva, también se le condiciona en la parte financiera. Entonces, el que digan que Pemex nunca ha sido rentable, pues digo, ¿quién produce 652,000, 660,000 millones de pesos de utilidad antes de impuestos al año? En esos años, Pemex fue la primera empresa de todo el país. Muy lejanas estaban los grandes corporativos privados. Y cuando se le quita los impuestos, ahí lo tenemos, o sea, 660,000 millones de utilidad en el año 2008, antes de la Gran Depresión, 772,000 millones de impuestos, ¿no? Entonces, claro, es más fácil
jalar a la paraestatal que está generando utilidad que cobrar bien los impuestos. Eso es lo que hicieron los gobiernos, por lo menos desde los 90s hasta acá, cuando bajo el argumento de que había que despetrolizar la economía, petrolizaron las finanzas públicas. Esa es la realidad, ¿no? Cargaron una cantidad enorme en términos fiscales a la paraestatal, a la empresa productiva, para evitar reestructurar los impuestos, para meter una reforma fiscal amplia. Y fue la salida más fácil que tuvieron, ¿no? Eso tuvo consecuencias. La empresa poco a poco dejó de generar esas utilidades porque está ligada a los precios internacionales y está ligada también a las reservas de petróleo que tenemos. Antes teníamos reservas para 15 años, hoy tenemos reservas para 7 años, ¿no? Ya en las 2P, en las reservas probables, ¿no? Y esa es la discusión, ¿no? ¿Cómo podemos pensar en que una empresa como esta debe dejarse a las fuerzas del mercado? No es posible, sin duda. La relación entre rendimientos, carga fiscal y resultado neto también tiene que ver con el problema de las necesidades de inversión y la deuda. La deuda se disparó justo en los años tanto de caída de los precios internacionales de petróleo como en los años de reforma. Después de 2013, y eso hay que entenderlo, Pemex fue prácticamente abierto al endeudamiento y ahí, de ahí 2013 a 2017, la deuda escaló a 2 billones de pesos. El patrimonio de Pemex supera por ahí del billón y fracción. Bueno, eso está totalmente dilapidado por la deuda. Y justamente en esos años, bueno, un poquito antes de 2008, parece que la inversión se dispara. Entonces, ¿cómo pensar que esa inversión se dispara y a su vez hay una menor capacidad de generar utilidades y hay que endeudarse? Entonces, ¿dónde están invirtiendo? ¿Cómo se está invirtiendo? Esa inversión prácticamente es con los contratos, con contratos de deuda, ¿no? Que no generan una mayor capacidad productiva. Habría que ver hacia dónde fue la inversión. Y eso pues es una tarea un poquito más complicada para tratar de explicarla ahora, ¿no? Bueno, voy a adelantar un poquito. Esto también ya lo mencionamos. Lo que tenemos entonces es que junto con, esto también ya lo mencioné. Ahí está, sí. Lo que tenemos es, junto con esta idea de eficiencia, de condicionamiento, de mayor endeudamiento, ¿sí? Las empresas al interior también tienen problemas distintos. Es decir, si la paraestatal o la empresa productiva debe dedicarse solamente a extraer y no a refinar, eso se justifica por la idea de que es más rentable exportar el petróleo que refinarlo al interior. Y entonces hay que comprarles las gasolinas a los gringos o buscar combustibles en otras partes del mundo, ¿no? Bueno, ese pensamiento es lo que lleva a que, por ejemplo, en la línea roja ustedes ven el margen de utilidad, margen de beneficio, ese rendimiento de la operación sobre las ventas para refinación en la línea azul y en la línea roja para producción, es decir, los que sacan el petróleo y los que refinan. Entonces, la tesis de que Pemex es ineficiente, pues se cae porque Pemex es ineficiente porque al interior lo condicionan a exportar petróleo o extraer nada más petróleo y no a refinarlo. Y justamente la mayor carga fiscal se tiene en la transformación. Es decir, es una forma artificial de evitar que Pemex tenga una mayor capacidad de refinación y entonces, en lugar de ganancias por operación, tenga pérdidas por operación. La línea azul lo muestra, ¿no? En el año 2008, por cada barril de petróleo, por cada dólar, porque estaba en dólares, por cada dólar que vendía Pemex, perdía Pemex Transformación Industrial o Pemex Refinación, perdía 40 centavos. O sea, eso no es lógico. Una empresa que vende para perder no es lógico. Bajo ningún argumento es lógico. Y esa no lógica
se explica por toda esa estructura que se le fue imponiendo a la preestatal. Dentro de la refinación, una parte importante es cómo se fue transformando el mercado de gasolinas. Entonces nos dimos a la tarea de revisar primero cómo se estructura el precio de la gasolina y cómo este precio de la gasolina, digo, ya viendo que la refinación bajo el argumento eficientista no es rentable, pues a ver qué tan rentable o no rentable es, considerando que el mayor productor de gasolina en el país sigue siendo Pemex, pero necesita importar, o cómo está estableciendo sus precios, ¿no? Entonces, si ustedes observan en la segunda ecuación, tenemos el precio final de la gasolina en México. Es decir, como el argumento es meter a Pemex a competir y a condiciones de mercado, pues los precios deberían estar en la misma estructura de precios de mercado, es decir, cuando se vende la gasolina, digamos, las consideraciones del precio de la gasolina deberían ser cuánto te cuesta extraer la materia prima para producir esa gasolina y no cómo se comporta el precio internacional del petróleo para formar el precio. Es decir, lo que trato de explicar es que si se habla de competencia, el precio de la gasolina en México no está en condiciones de mercado, no es un precio de mercado. No se forma con condiciones de mercado. Se forma primero con el precio que ofrece Pemex a los productores, el precio productor de Pemex, es decir, ese precio productor tiene un componente ligado a condiciones externas. Por ejemplo, el precio está anclado al precio, el precio del barril de crudo en México, que se va a transformar en México, está anclado al precio internacional del WTI, del West Texas Intermediate, y de otras condiciones que son bien arbitrarias. Por ejemplo, el costo de oportunidad. ¿Quién define el costo de oportunidad? Entonces, con esas condiciones, cuando se considera el precio de las gasolinas en México, tenemos otro mecanismo adicional de carga fiscal, ya no solamente sobre la utilidad, sino la carga fiscal que implica comprar un litro de gasolina en el país, por IEPS, por IVA, y ese mecanismo raro del subsidio que se va ajustando de acuerdo al nivel internacional de los precios del crudo. Entonces, eso está verdaderamente desequilibrando lo que debería ser una capacidad o un acceso más barato a los combustibles que se derivan del procesamiento en México, ¿no? Por decir un caso, ¿no? Metimos una revisión de cómo se comportan estos elementos, ¿no? Voy a ir un poquito más rápido. Y obtuvimos que el precio al consumidor se va desligando poco a poco de las condiciones, por ejemplo, de precio productor, del precio productor o del costo de transporte y también los impuestos, y se va marcando más hacia la búsqueda de beneficios por esta fórmula. Es decir, los vendedores de gasolina también aprovechan esta engorrosa forma de definir el precio de la gasolina para emplear el margen de beneficio, y aunque aumente o baje el precio del petróleo a nivel internacional, eso no se transforma de manera sistemática en un menor nivel de precios de la gasolina cuando baja el precio del petróleo a nivel internacional, pero sí se transforma en un mayor precio cuando sube. Es decir, los gasolineros nunca van a perder, ¿no? Sin duda. Ok, voy a adelantar un poquito más. Este es el mismo caso para el de la gasolina. El primero fue bajo octanaje, este es alto octanaje. Es decir, los márgenes de ganancia, esta área en azul, se van ampliando cuando se abre el mercado de las gasolinas y nunca se van reflejando las capacidades, digamos, de ajuste que se deberían estar funcionando en el mercado. Hoy tenemos entonces esa relación problemática de la forma en que las subsidiarias de Pemex están tanto produciendo como vendiendo sus productos. Y curiosamente, lo que estaba mencionando hace ratito es que los precios entre las subsidiarias también están sujetos a estos mecanismos engorrosos para poder obtener la materia prima. Pemex, Exploración y Producción, vende a un precio incluso más alto en ocasiones que el West Texas Intermediate. Es decir, Pemex Transformación Industrial compra muy caro el petróleo en México. Si ustedes ven esa línea en azul,
ese es el precio a que Pemex Producción le vende a Pemex Refinación o Transformación Industrial. Entonces, entre 2011 y 2013, 2014, se vendió más caro el barril de petróleo para transformar en el país de lo que costaba el barril de petróleo en el exterior. O sea, así como se va a poder mantener un equilibrio en la producción y en las finanzas de la empresa, ¿no? Eso es prácticamente echar la soga al cuello para la paraestatal. Bueno, un poquito más adelante y, bueno, como término de esta sección, lo que tenemos es que al interior de Pemex, así como está la reestructuración de sus secciones, de sus órganos, también hay una reestructuración en la forma en que se hace el comercio entre las filiales. Y la desregulación benefició a digamos, un mecanismo vicioso de ahorcamiento fiscal entre las mismas subsidiarias, con el objetivo de mantener la carga fiscal, de mantener esa aportación al presupuesto y también de condicionar financieramente a la empresa para poder endeudarla, abrirla a la inversión privada, ¿no? Digo, con eso no se puede funcionar de manera adecuada, ¿no? Y hay un argumento por ahí, me acuerdo, que decían que si no se hacía la reforma energética en el 2013, entonces los precios de las gasolinas iban a disparar. Justo, el precio de la gasolina en 2014, 2015 estaba por ahí de la baja octanaje, estaba por ahí de los 15 pesos. Con la reforma se disparó a 20 pesos. Entonces, eso tira el argumento de que una apertura hace eficiente al sector. Y no es cierto. Y se transformó, por lo menos en 2015-2016, en una inflación superior al 6%, como lo estamos viviendo ahora, ¿no? Y en una mayor dependencia de los de la compra de gasolinas y más fragilidad en términos del apalancamiento de la situación financiera y de el tipo de cambio y de balanza de pagos. O sea, eso se va encadenando y ya para eso lo pueden ver con Francisco. Hasta aquí mi intervención. Gracias, Saúl. Pues sí, ¿no? Yo creo que ya queda claro que poco a poco se ha venido debilitando a Pemex de forma, pues exógena, ¿no? De forma arbitraria por parte de las reformas que ha habido. Y ha sido este estrangulamiento fiscal y productivo, ¿no? Y obviamente, pues esto va a reflejar tarde que temprano sobre la balanza comercial, ¿no? Es decir, las importaciones de derivados, principalmente de gas y de gasolinas, pues se ha ido incrementando sustancialmente, ¿no? Sustancialmente. Gracias, Saúl. Pues miren, aquí se puede ver ya que hacia 2016, 15, 17, se puede ver que las exportaciones netas, que es la diferencia entre exportaciones menos importaciones en volumen, ya superaron, ¿no? A las exportaciones, ¿no? Ya se ve ahí la debilidad, ¿no? Si le puedes cambiar, por favor, Saúl, a la siguiente. Bueno, eso es lo que les comenté en un inicio, que cuando el precio del barril de petróleo estaba por arriba de 100 pesos, todavía se podía ver un poco la relación positiva entre la balanza comercial petrolera y el precio, ¿no? Era positivo. Pero ya después, después de que cayeron los precios del petróleo, se puede ver que eso era ficticio. Esa fortaleza de la balanza comercial petrolera era pues, o sea, tener precios altos debilitó aún más porque se tenía que importar todavía más, ¿no? Y al mismo momento que, como ya mencionó el maestro Saúl, se dejó de producir internamente la gasolina, porque ahí se arguyó, tal vez algunos recuerden, desde finales de los 90s, mediados de los 2000, esto de las ventajas comparativas y que era más barato importarla porque México no tenía ni recursos ni sabía cómo hacer refinación y entonces había que importarla, ¿no? Y que eso aceleradamente, ¿no? Y ahí se puede ver ya cómo se desfigura ahí la relación positiva entre precios y balanza comercial petrolera, ¿no? Ya realmente ya no hay ningún patrón evidente, ¿no? O sea, ya somos deficitarios realmente, ¿no? No importa cómo estén los precios del petróleo, ¿no? Ahí se puede ver marcadamente, ¿no? Si puedes pasar a la siguiente, Saúl, por favor.
Bueno, esos son los cocientes, también ahí se puede ver, ¿no? A precios altos, la diferencia de los cocientes es más, más baja, ¿no? Quiere decir que crece más rápido las importaciones que las exportaciones, ¿no? Sí, la siguiente, por favor. Bueno, este es un poquito lo mismo. La siguiente, por favor, Saúl. Estos son los datos, los números. Ahí se puede ver que básicamente la gasolina explica la mitad del valor de las importaciones. Y después el gas natural, ¿no? Que también ha venido creciendo rápidamente. Y obviamente por estas restricciones al sector energético, sobre todo la parte eléctrica, de generar energía eléctrica a través del ciclo combinado, ¿no? Usando este gas. No tenemos gas, pero pues se obligó a eso por restricciones ambientales, pero además también por costos, ¿no? Saúl, la siguiente, por favor. Bueno, este es un poco lo mismo. Los términos de intercambio, pues ha venido deteriorándose. Ahí lo pueden ver sobre todo la línea roja, que es la relación entre gasolinas y exportaciones totales. Crecen bastante después de la reforma 2013, ahí lo pueden ver. Hay un boom, ¿no? Fuertemente en la importación de gasolinas. Y con relación a las exportaciones, o sea, los términos de intercambio, se desmejoraron, ¿no? Bastante en ese periodo. La siguiente, Saúl, por favor. Bueno, la siguiente también, ya para hacerlo más expedito esto. Bueno, miren, ya es las exportaciones de petrolíferos, que es la azul, y de gasolinas, que es la roja, ¿no? Ustedes pueden ver que hay un cambio estructural allí, evidente, en 2008, finales de 2008, por la crisis de los Estados Unidos, ¿verdad? Y cayeron bastante, ¿no? Por la recesión económica tan fuerte que tuvimos, ¿no? En este periodo. Pero después de ahí, otra vez vuelve a crecer la economía y ustedes ya lo saben muy bien, las importaciones empiezan a crecer rápidamente, ¿no? Casi a su nivel en 3, 4 años, ya está a su nivel anterior, ¿no? Bueno, aprovechamos este corte estructural de 2008 para hacer un modelo antes de 2008 y después de 2008, ¿no? Para ver cómo cambiaba la elasticidad precio e ingreso de las importaciones y ver las elasticidades, si realmente había habido un cambio fuerte, considerable después de las reformas, ¿no? Entonces hicimos un modelo para la demanda de derivados y la demanda de gasolinas antes de 2008 y después de 2008, ¿no? Usamos esta metodología ARDL de Autoregressive Distribution Lag Model, econométrica, usando el microfit, que es un poco diferente al usual metodología de Johansen o Engel y Granger. La diferencia en particular es de que es más fácil encontrar cointegración e incluso se puede encontrar cointegración con series I0, ¿no? Estacionarias, ¿no? Que eso, bueno, lo comento por si alguien lo quiere explorar, ¿no? Tal vez sea una metodología más poderosa y ya es la que se está usando ya actualmente, ¿no? Entonces, es un modelo de vectores autorregresivos usando la metodología ARDL, como lo comenté, y nada más voy a enfatizar rápidamente en este parámetro. Miren, esa es la demanda de gasolinas, ese es el modelo de demanda de gasolinas. En el parámetro que está aquí, alfa 1, Saúl, se lo puede señalar, porque creo que yo no, el alfa 1 que está aquí, dice coeficiente de largo plazo, es el alfa 1, arriba, a la derecha, más, a la otra, ese mero, ahí, ese que dice punto 53, ese es el primer periodo, ¿no? Del modelo, que me parece que es de los 90s, 88, perdón, a 2008, ¿no? Y ese coeficiente, que es la demanda, la elasticidad de ingreso de la demanda de importaciones, cambia de punto 53 a punto 57, ¿no? O sea, sí hubo un cambio, pues no radical, pero sí hubo un cambio, ¿no? En la demanda, ¿no? Es decir, cuando incrementa el ingreso, el PIB, las importaciones de de gasolinas aquí, tiende a crecer, ¿no? En esa diferencia de 4, ¿no? Y bueno, ahí está todo las probabilidades, la R cuadrada y todo esto que llevan las dummies, ¿no? Lo que llevan todos estos modelos, ¿no? Bueno, ahora vamos a ver el resultado de la demanda de derivados. Otra vez nos volvemos a enfocar en el alfa 3, en donde estaba el anterior. Ándale allí.
ándale ahí. Ahí sí podemos ver ya un cambio sustancial de 0.53 a 0.6, ¿no? En la demanda, ese ingreso de la demanda de importaciones, ¿no? Ahí sí ya hubo un salto más considerable, ¿no? Entonces, obviamente, pues como ya lo hemos mencionado bastantes veces, esto pues lleva una mayor dependencia por divisas, ¿no? Una mayor importación, y esto debilita la balanza comercial petrolera, que ya es deficitaria. Me parece que ahorita con lo de la pandemia se revirtió un poco, pero obviamente esto va a resurgir cuando empecemos ya a estar al crecimiento normal, ¿no? De la economía, ¿no? Y no sé si déjenme permitir, antes de concluir, déjenme enseñarles la parte esta que comentamos un poco de los efectos multiplicadores, ¿no? Bien, aquí lo que tengo es la matriz insumo-producto para 2013 de México, y está por industrias, ¿no? Y sobre todo la parte local. Y aquí ustedes pueden ver el sector petrolero y gas, el nivel que tiene, ¿no? El nivel, digamos, lo que produce, ¿no? Y pueden ver que son de las más grandes, de los sectores más grandes con producción, ¿no? Ahí están indicados en verde los otros sectores, ¿no? Ven la magnitud de lo que produce Petróleos Mexicanos, ¿no? Las importaciones para ese 2013 eran la mitad, ¿no? La mitad que está aquí, miren, hasta acá, en la matriz insumo, toda completa. Bueno, nada más la parte local, aquí está, es la mitad de exportaciones. Y los encadenamientos los pueden sacar cuando ustedes ven aquí está otra vez el sector, ya en su relación con los demás sectores. Todos vean aquí cómo sobre todo tiene un encadenamiento muy fuerte con productos derivados y la industria química, ¿no? Entonces, esto si ustedes sacan el coeficiente, básicamente van a ver, o sea, la relación entre este número, y lo dividen entre estos, van a ver las participaciones o los encadenamientos que tiene con otros sectores. Y es muy grande, ¿no? Casi tiene con todos los sectores, ¿no? Y aquí finalmente, aquí está el valor, el excedente bruto de operación, que como ustedes saben son las ganancias, ¿no? Entonces, otra vez, lo repetimos, tiene un efecto multiplicador de ingreso y de empleo y de gasto muy grande este sector, para que se descuide y se deje, como ya le enfatizó bastante bien el maestro Saúl, a las libres fuerzas de mercado, ¿no? Que ya allá entra otro debate más político también, pero es muy importante este sector, ¿no? Y debería ser más grande si dependiera menos del exterior, ¿no? Y ya finalmente las conclusiones, Saúl, no sé si quieras comentar algo sobre las conclusiones. Saúl, si estás allí. No te oímos, Saúl. Está tu micrófono. Tu micrófono, Saúl, no te oímos. Hay que Ahí está. Ya está. Es que cuando pongo la presentación, no sé por qué se activa el micrófono. Ok. Enfatizando lo que mencionaba Francisco, el sector energético pues no es cualquier otro sector, es el sector, es el que mueve la economía. Y en particular, pues esta parte del petróleo, pues ya vimos que cerca del 80% del consumo depende de la producción de petróleo y de carbón, ¿no? Entonces, no es un sector que se puede pensar a la ligera y considerar que se puede reformar sin consecuencias o se puede mover sin consecuencias. O sea, la manipulación de este sector tiene consecuencias fuertes, ¿no? Entonces, con base en lo que nosotros revisamos, podemos concluir lo siguiente, y creo que lo hemos mantenido a lo largo de la exposición. A pesar de que el objetivo de fraccionar a Pemex fue hacerlo más eficiente, lo que se generó fue una extracción de renta. Es un modelo rapaz, así, tal cual, rapaz sobre la empresa, y una erosión de toda la cadena y una condición, o sea, se está condicionando a México para crecer. No es que sea una empresa más. Si se mantiene este tipo de estrategias, México tendrá menos capacidad de crecer y tendrá una mayor dependencia del extranjero por esa elasticidad de importaciones. ¿Por qué? Porque si no hay gasolina, si no hay diésel, si no hay electricidad, ¿con qué vamos a crecer? ¿No? Nos van a vender barato la electricidad las empresas privadas, ya estaría de ver, yo no lo creo, ¿no?
¿Por qué? Porque el mercado está concentrado, punto. Ese no hay discusión. Es un mercado altamente concentrado con barreras de entrada. No cualquiera se pone a producir energía eléctrica para abastecer a todo un país. O no cualquiera se puede poner a refinar petróleo. Pero yo nunca he visto una refinería privada en el país, ¿verdad? O sí, no sé si ustedes la han visto, ¿no? Porque se habla mucho de capital privado, de inversión. La inversión fue de risa, o sea, se invirtió de manera marginal. La producción privada de petróleo pues no pesa. Sigue siendo Pemex quien extrae la mayor cantidad de petróleo en el país, ¿no? Entonces, esta intervención, ¿sí? Lo que hace es generar esa condición para que Pemex vaya dejando de participar como la principal productora de energía, la productora de hidrocarburos en el país, ¿no? Entonces, Pemex hoy día pues, es una empresa poco competitiva en esas cuestiones, que está generando obsolescencia, que tiene condiciones financieras débiles, y necesita una reincorporación a un modelo con objetivo de producción para el interior. Y eso es lo que debería estar funcionando. Tal vez la refinería de Dos Bocas pueda, digamos, aminorar el problema de la necesidad de energía de producir, por ejemplo, gasolinas o diésel, pero creo que hace falta más. Por ejemplo, revisar ese modelo de negocio, quitar esta relación de precios intercompañías, hacer una reforma fiscal que elimine de tajo ya esa carga que tiene la paraestatal, ¿no? Y solamente así hablaremos de condiciones adecuadas para que se pueda tener un sector energético eficiente, ¿no? Bueno, eso es lo que muestran los modelos. No podemos mantener este tipo de modelo por más tiempo, ¿no? No sé si tú quieres decir algo. Pues nada más, la propuesta ya al final es pues realmente reintegrar esta empresa, ¿no? Porque cuando se fracciona para ser eficiente, ¿no? Y tratar de reducir los costos, ¿no? Lo que termina pasando es que se empieza a desintegrar la industria, ¿no? Porque no es eficiente, ¿no? Entonces, si se une la empresa, ¿no? Puede ser que sea más fuerte que siendo por partes, ¿no? Esa realmente es la propuesta final que tenemos, que se integre otra vez Pemex, que no, pues, o sea, que no esté desmantelada como lo han hecho hasta ahora, y de esa forma se puede poner precios fijados a la parte interna y no a la parte externa, porque si nos vamos a la parte externa, pues ahí ya perdimos competitividad. Entonces, lo que estamos sugiriendo es de que se reintegre otra vez Pemex completamente y que se fijen los precios internamente dentro de la empresa, ¿no? No con condiciones externas, porque allí hay ya distorsión a los precios internos, ¿no? Porque a veces se mueven los precios externos y afecta toda la parte interna, ¿no? De Pemex, ¿no? Incluso lo del gasolinazo famoso que pasó 2017, me parece, pues fue un resultado de eso, ¿no? De la depresión de tipo de cambio, y condiciones externas desfavorables, y esto pues nos afectó internamente, ¿no? Nos hace más débiles internamente, ¿no? Y bueno, ya si quieren especificar ahí más un poco más la propuesta, pues pueden ver el trabajo, que ahorita igual lo podemos poner allí Si quieres aquí, ¿no? ponlo para que ya les hagamos una invitación a leer todo el trabajo, ¿eh? Y Bueno, nos pues cuesta eso un poco es sintetizar porque sí está un poquito largo el trabajo. sí, pues bueno, en conclusión de eso serían nuestras propuestas, y ya pues estamos abiertos para si tienen alguna pregunta. Ok, muchas gracias, muchas gracias. Interesantísimo desde mi punto de vista el tema, interesantísimo el trabajo, los rasgos del trabajo que Francisco y Saúl nos han pues, presentado de manera sintética. Y por eso es conveniente lo que decía Saúl al final, la invitación a leer el trabajo completo, que sí puede ser pesado, pero el auditorio, como puede darse cuenta, hablar de este tema, de esta industria, de esta empresa, no es hablar, como ya bien lo han enfatizado, de una empresa cualquiera o de un sector económico cualquiera. Con una frase se dijo por parte de Saúl, el sector energético mueve
prácticamente al conjunto de la economía. Si este sector, bueno, piénsese en las dificultades que tiene para mover su economía un país no productor de petróleo, para establecer una comparación. Esto, por otra parte, yo quiero llamar la atención sobre una frase que decía al final Francisco, que evaluar, calificar, ponderar, la idea de retomar la empresa, de volverla hacia el interior y ponerla más, lo voy a decir con esta frase, al servicio de la nación, involucra ya incorporarnos al debate político. Y pareciera que Francisco lo dice con cierto dejo de que eso ya no nos corresponde. Y pues no, sí. Puede pensarse de esa manera, pero hay una cuestión que han utilizado mucho los gobernantes en los últimos 4 sexenios, cuando menos, en donde el debate político no se dice, pero si uno se da cuenta, tiene como sustrato una ideología económica. Este asunto de que los precios se forman por el libre juego de la oferta y la demanda, como bien se ha reiterado en más de una ocasión, al menos para este sector, es falso. Este asunto que la modernización del sector, la reestructuración, incrementar su productividad, no ha sido más que discurso ideológico para armar un entramado legal y fiscal para privatizar las ganancias que se obtienen de esta actividad económica. Yo sé que estoy abusando de la palabra, pero lo quise mencionar esto quizás porque permita de alas a que los compañeros que nos están escuchando puedan formular alguna pregunta, comentario. Como podrán haberse dado cuenta, hay muchísimas cosas sobre las que preguntar. Pero bueno, lancemos la invitación al auditorio, compañeros. Preguntas, comentarios, dudas, adelante. Jimena, fuiste la primera, adelante. Bueno, primero, de verdad, una sincera felicitación por este estudio que nos explica los números que estamos viendo en Pemex, por lo menos desde el 2010. Y no quiero aprovecharme del espacio, pero yo quisiera presentar, porque mi duda está en una filmina, entonces no sé si pudiera hacer una pregunta con base en esta. Si la puedo presentar, no sé si lo están viendo. Mi filmina. Sí. Esto, lo que nos queda muy claro cuando vemos su presentación es cómo a partir del 2015, y ya lo tenemos claro, o sea, hubo un desmantelamiento de las actividades de Pemex que lleva a que sus balances generales comiencen a cambiar, particularmente desde el 2010, y aquí tenemos el balance general consolidado, el pasivo circulante sobre el activo circulante comienza a crecer drásticamente a partir del 2010, incluso hoy en día es el 250% la proporción del pasivo circulante sobre el activo circulante. Y nos queda muy claro con lo que dijo Saúl, que este crecimiento de pasivos respecto a activos es por el desmantelamiento de las actividades de Pemex. Aun cuando Pemex, como bien dijo Saúl, estaba en la primera empresa continuamente desde el 2011 en términos de ventas. Mi pregunta es, ya tenemos claro por qué tiene ese nivel de pasivos, hay un desmantelamiento, ¿cómo puede ser Pemex, cómo puede atraer inversiones? Algo tiene que ofrecer al mercado internacional. Sí. El 13 de enero del 2020, Pemex emitió 2 emisiones de bonos por $2.500 millones a una tasa cupón, que es lo que se caracteriza el bono, de 5.95. Eso es un bono a 11 años. Si lo comparamos con un bono de la tasa de rendimiento promedio de Banxico, es
6.85. Quiere decir que los bonos que emiten Pemex son un bono con descuento, porque está por debajo de la tasa que ofrecen otros bonos. Pero algo ofrece Pemex, que estas son los principales tenedores de bonos de Pemex. Y está BlackRock con el 1.66% como sus principales tenedores. Y algo ofrece que está FMR LLS, y algo ofrece que está Vanguard Group, y algo ofrece que están las grandes tenedoras de bonos, a pesar de sus niveles altísimos de deuda, a pesar de una pérdida neta, sigue siendo atractivo para el mercado internacional. ¿Qué es entonces? Aun cuando es un bono con descuento, los que emiten Pemex sobre otros bonos, porque aquí se ve, bueno, a mí me gustan mucho los bonos y las finanzas. Si no estuviera en descuento, estaría el valor en 1,000, ¿no? Y está por debajo del valor presente de 1,000, está en 928 y 968. Así que es un bono con descuento, el que emite Pemex. ¿Por qué? Porque su tasa cupón está por debajo de otros activos de los mismos años. Mi pregunta es, ¿qué ofrece Pemex que lo hace atractivo para estos grandes tenedores como BlackRock? Esa es mi pregunta y perdón por el tiempo. Ok, sí, no te preocupes, Jimena. De verdad es que todo esto va ligado porque esta idea de que Pemex está quebrada, pues es una idea que seguramente funciona en la cabeza de quien está a favor de que la empresa deje de ser la principal productora y la proveedora de hidrocarburos del país, porque es un buen negocio. Finalmente, la producción de hidrocarburos sigue siendo el negocio. Por mucho tiempo se ha dicho que el negocio está en la extracción de petróleo. ¿Por qué? Porque la renta petrolera, de hecho, en uno de nuestros, del primer trabajo que hicimos, calculamos nosotros la renta petrolera con un costo de extracción de cerca de $3. Hoy día la extracción el costo de extracción de barril de petróleo en México está cercano a los $7. Y si tienes un precio internacional, por ejemplo, de $60, o sea, el costo de extracción incluye todo. O sea, ya de sacar el petróleo y de ponerlo casi en los ductos. Tienes $3, bueno, $7 ahora, y tienes un precio de $60 en el mercado internacional. Pues es un margen de rentabilidad lo suficientemente atractivo para seguir apostando a prestarle a esta empresa. Ese es uno. Es decir, esa parte de renta petrolera que desgraciadamente no arraigamos en el país, sino que esa renta petrolera, al Pemex trabajar con dinero prestado, se va en el pago de la deuda. Entonces, no lo aprovechamos, ni siquiera eso aprovechamos. Entonces, en lugar de que Pemex Exploración le venda $7 el barril a Pemex Refinación, se lo vende a $50. Entonces, se extrae renta de la extracción de petróleo, se extrae renta de los precios intercompañías y se extrae renta también de la venta de refinados. El negocio es altamente rentable, pero no para todos. Y por eso los inversionistas, a pesar de los números que presenta Pemex, siguen apostando por prestarle. Claro, castigan el precio del bono. Es decir, estos bonos con descuento están castigados por lo que implica prestarle a una empresa que tiene una calificación BAA, creo, me parece, por ahí. Pero pues también es una forma mala onda, porque se me hace muy mala onda, de todavía extraer más recursos de la empresa. Es decir, no solamente te presto porque sé que tú obtienes ingresos, sino te presto porque sé que me vas a pagar más de lo que me pagan otros, por el riesgo que implica prestarle a una empresa de este tipo, ¿no? Entonces, además, bueno, si me permites, Saúl, además de eso, pues es que este ¿sí? bono es un bono soberano, ¿no?
realmente, ¿no? Y lo que ofrece Pemex, a diferencia de otros bonos, pues es que los bonos norteamericanos están Sí. casi en cero, ¿no? y este es 5.95, pues Ese eso es es el lo que castigo. ofrece, ¿no? Y es un bono soberano, ¿no? Entonces, por eso lo compran, porque no hay nadie que te ofrezca ahorita esa cantidad. Bueno, en 2020, enero de 2020, pues no había nadie que te ofreciera ese rendimiento, ¿no? Entonces, altamente rentables, ¿no? Y saben que bueno, ya todo el mundo sabía que el presidente estaba en favor de reestructurar a Pemex, ¿no? En varios sentidos, ¿no? Y sobre todo la parte de la deuda, ¿no? Entonces, ese es el atractivo, ¿no? Que nadie te lo va a dar ese rendimiento. Muchas gracias. No, a ti. Manos levantadas, voces que se oigan. Esperamos. Anímense. Anímense, no cobramos por respuesta. Exactamente. Como les digo, Por asesoría. pierdan la vergüenza. Todos nos podemos equivocar alguna vez, por si acaso tienen miedo a equivocarse. Sí, Carlos Lastra nos pregunta. El presidente dijo hace unos días que la deuda de Pemex es deuda del gobierno, con otras palabras. ¿Eso lo dijo para respaldar la deuda? Supongo que es la cuestión, ¿no? Es correcto. Sí. Si quieres, Francisco. Pues, absolutamente, ¿no? Eso ya lo han dicho, me lo ha venido diciendo desde hace tiempo, ¿no? Que el gobierno federal va a responder por la deuda de Pemex. Eso es para que no la castiguen tanto en el sentido de que sea una empresa con riesgo, ¿verdad? Las calificadoras ya saben que, como dice Saúl, están ahí al pendiente de todo esto para cobrar más. Entonces, sí, absolutamente, esto es para que darle más certeza a los inversionistas para que puedan comprar deuda de Pemex, ¿no? En dólares, sobre todo, ¿no? Porque la interna, no estoy seguro si tenga deuda interna, en bonos. No, Creo que nada más es externa, pero hay que ver ese punto, pero al menos para calmar, ¿no? Las expectativas de los inversionistas extranjeros. Sí, totalmente. Un comentario, si me permiten. Adelante. ¿Sí? Quiero darles las gracias por esta presentación, me ha gustado bastante. Sin embargo, es importante que este tipo de eventos, de presentaciones con datos, con información, sea difundida de una forma más grande, no dejarlo en este foro, hacerlo más amplio, porque quienes toman las decisiones en el país, la mayoría de las veces no están viendo todo lo que conlleva. Yo estoy seguro que mucha gente que también se politiza por las decisiones del gobierno o de los partidos que están en contra, no tienen el sentido económico de lo que están oyendo de las palabras de mucha gente. Entonces, cuando la información se lleva de una forma veraz y se lleva a mayor gente y con números y datos en blanco y negro, nos permitirían como pueblo, como México, que pudiéramos tener una mejor opinión todos los mexicanos, independientemente del color del partido que esté en el momento gobernando. Porque con esto estamos viendo que de alguna manera fue orientado el camino de Pemex, por llamarlo así, fue orientado a sacarle lo más posible y sin importar a qué costo, de tal manera que hoy en día Pemex tiene muchos problemas financieros, entre comillas tiene, porque realmente no los debería tener como empresa. Y por otro lado, también esto nos conlleva a que estratégicamente, al depender de otros países, cuando un país depende energéticamente de otros, está sujeto a que lo puedan manipular en muchos aspectos, ¿no? Entonces, si México tiene dependencia energética de cualquier tipo de energía, va a depender de lo que le dictaminen las políticas externas y eso pues nos obliga a pagar más por lo que pudiéramos tener, nos obliga más a estar maniatados. Y obviamente
nos hace que perdamos hegemonía como pueblo. Entonces, aquí el contexto que les comento, pues es difundir más, que gente esté más enterada, que tomemos más decisiones asertivas y que a final de cuentas busquemos nuestro mejor desarrollo como pueblo. Entonces, los invito a que su trabajo no nada más se quede en este foro, ¿no? Hacerlo más grande. Eso es todo. Gracias. Gracias, Carlos. Pues ahí tienen Francisco y Saúl. Sí, a Maribel, sí es Maribel de la Luz, creo que tenía la mano levantada. Maribel, adelante. ¿Aquí abajo? Perdón, no podía abrir mi micrófono. Sí, pero no, pues la verdad es que muchísimas gracias por este foro. Igual que Carlos, opino que, y yo creo que se va a quedar grabado, que ojalá y se difunda muchísimo más. Yo soy una geóloga que estuve mucho tiempo en la industria y la verdad es que desde el punto de vista, vamos a decir, técnico, me enriquece muchísimo todo el planteamiento completamente profesional que hicieron. Me abre una visión también, pero me deja como geóloga que me tocó vivir parte el inicio de la reforma, ¿no?, energética, me deja también pues una duda, vamos a decir, que sí quisiera plantearles hacia adentro, porque les voy a decir que cuando se inició la reforma, a mí me tocó estar dentro de la industria, me tocó incluso aquellos momentos, pues incluso como de agonía que sentíamos al tener que estar documentando todo lo que queríamos mantener de área. Yo estuve solamente en la parte de exploración, la parte inicial de la cadena de valor, ¿no? Entonces, sí fue una agonía terrible tratar de documentar y tratar de pelear, vamos a decir, en la documentación técnica, que se retuvieran la mayor parte de las áreas posibles de exploración, ¿verdad? Y bueno, la verdad es que sin ningún afán político, vamos a decir, lo que sí sentimos es que al final, pues, nos dejaron lo que se quiso, ¿no? No lo que técnicamente era justificable. También les voy a decir que honestamente, desde el punto de vista de técnico de exploración, obviamente también, pues todas las áreas, nosotros decíamos, todas las áreas de exploración, pues las queríamos mantener, ¿no? Desde el punto de vista técnico también hay una especie de, ¿qué diríamos? Pues que es que todas las áreas de exploración eran como, para los exploradores son como los hijos, ¿no? No quieres soltar ninguno. Pero con el tiempo un poco pudimos entender también que había ciertas áreas de exploración que dada la inmensa cantidad de inversión que requerían y el alto riesgo, quizás no eran para la industria estatal. Precisamente hoy lo veo mucho más claro, ¿no? Algo tenía yo claro, pero mucho más claro, como ustedes lo explicaron, con tanta, vamos a decir que no era un nivel de inversión que incluso si se tuviera, que debía haber gastado el Estado, ¿no? Porque eran zonas de muy alto riesgo, entonces ahí había que compartir ese riesgo, como fue la parte de aguas profundas. Entonces aquí mi duda con ustedes y mi planteamiento, vamos a decir un poco, es que quizás la reforma era necesaria en una cierta parte muy controlada, vamos a decir, ¿no? Muy controlada. Yo creo, no sé, con esta visión que ustedes me dejan, es que quizás la reforma nunca debió haber ido hacia la parte de transformación, de refinación y de petroquímica, ¿no? Pero quizás sí hacia algunas áreas de exploración en las zonas de alto riesgo que requerían mucha inversión y que no se deberían de haber parado, que hoy están paradas, como es aguas profundas. Es decir, es una inversión que te va a redituar a largo plazo, 7, 8, 10 años, que requiere mucha inversión, no solo para extraerla, para encontrarla, ¿no?, desde parte de exploración, sino además también para desarrollar toda la infraestructura de producción que se requiere en esos altos tirantes de agua, ¿no? Entonces, en esa parte, por ejemplo, a mí me queda la duda de que, pues ahí la reforma sí, o sea, sí era necesaria en el sentido de que ábrelo para que otros vengan y pongan el riesgo ahí y tú tomas las rentas cuando eso se materialice dentro de mediano o largo plazo, ¿no?
pero otras quizás, como tienen ustedes razón, otras quizás no debieron de haberse abierto, como por ejemplo toda la parte de aguas someras, que es donde está el potencial más fuerte de todavía de poder encontrar más reservas de corto y de mediano plazo, incluso algunas de corto plazo, y quizás también otras áreas de tierra. La realidad de lo que yo veo hoy técnicamente es que sí hay algunas áreas, bloques de aguas someras que no debieron de haberse abierto a las licitaciones, ¿no? Que se las tuvo que haber quedado Pemex, pero sí hay muchas otras, les voy a decir, desde el punto de vista de geología, en la parte de extracción, campos en los que ya tenemos costos de producción muy altos por nuestra misma, vamos a decir, estructura interna, ¿no? Costos de producción muy altos, que no quiere decir que los campos no sean rentables. Para Pemex de exploración y producción con su nivel de costos no lo son, porque tenemos una estructura muy grande, ¿no? Con pasivos laborales grandes, etcétera, lo que ustedes ya saben. Pero esos campos, vamos a decir que nosotros le llamamos marginales para Pemex, para los terceros sí son rentables. Entonces decir, bueno, pues esto déjaselos a ellos, esos chiquitos que a ti ya te cuesta mucho producirlo, y que ellos lo saquen, ¿no? O sea, finalmente es un ganar-ganar, porque no le pones a Pemex a producir campos que le cuestan mucho, ¿no? Hoy si ustedes revisan la producción, viene de 3, 4 campos importantes. Todo el resto o sea, más del 85% de la producción viene de 3, 4, y todo el resto está en campos más pequeños, mucho más caros, que ahí se comen, diría yo, desde mi punto de vista muy coloquial, ¿no? Se comen las utilidades de los otros campos. Entonces, esa es como que un poco mi inquietud de que a lo mejor hay una parte de la reforma que sí debe, muy controlada, obviamente, como ustedes dicen, completamente con un control estatal, ¿no? Con órganos de fiscalización, que yo, desde mi punto de vista técnico, creo que la CNH no lo ha hecho mal, creo que ha hecho un buen trabajo, muy buen trabajo, creo yo, en la parte de regulación. Y que entonces a lo mejor así, o sea, aprovechar lo que sí se puede, que lo hagan otros a sus costos, con sus riesgos, pero sí también crear los mecanismos, como ustedes dicen, para proveer a Pemex, sobre todo a la parte, en este caso yo de exploración-producción, ¿no? De mayor inversión hacia donde sí puede ser rentable en el corto, mediano y largo plazo. Muchas gracias. Gracias. ¿Quieren sí, contracomentar? Sí, a mí me gustaría comentar un poco lo que dice, bueno, o contestar lo que dice Maribel de la Luz. Como lo dijimos al inicio, ¿no? Saúl y yo, digamos, fuimos formados en este tema con el doctor Ángel de la Vega, y en ese 2006 que iniciamos trabajando con él, había un intercambio con Pemex, ¿no? Y cursos en la UNAM y allá en la torre de Pemex, y conocimos gente incluso de la UNAM y también de Pemex, ¿no? Y bueno, voy a mencionar un nombre, no es ningún secreto, no sé si ustedes conozcan a Víctor Padilla, que ha sido director de posgrado de ingeniería, y muchos dicen que es el asesor de Bartlett, ¿no? Bueno, el punto está en que él ha trabajado sobre los contratos de riesgo, ¿no? Que va un poquito por ahí la pregunta de Maribel, ¿no? Tenemos el caso de Cuba, ¿no? Quiero comentar este caso de Cuba sobre los contratos de riesgo compartidos. Obviamente Cuba no tiene inversiones bueno, no tiene suficiente capital para invertir o la tecnología. Y entonces Cuba, recuerdo todavía un trabajo que presentó el doctor Ángel de la Vega por ahí por 2007 también, en la facultad, en la dirección de la Facultad de Economía, donde mencionaba este caso de Cuba, ¿no? Como Cuba sí, que es socialista, ¿no? Es totalmente diferente a nosotros en términos del sistema. Abrió, concesionó parte, creo que es 50-50, la parte de exploración en aguas profundas, ¿no? Entonces muchos decían, ¿cómo es posible que Cuba sí acepte estos términos y México no acepte esto, ¿no? Bueno, el otro punto está también, tenemos a Petróleo de Brasil, ¿no? Petrobras, ¿no? Que ellos, recuerden, en los 70s no tenían ni gota de petróleo, sufrieron mucho por los shocks petroleros de los 70s, inicios de los 80s, y a partir de ahí ellos invirtieron, ¿no? Y ahora lo que hacen, bueno, ya tienen petróleo gracias a Petrobras por la tecnología que desarrollaron en aguas profundas, ¿no? De hecho, no estoy seguro si nosotros leemos
Rentado Tecnología. Y Rentado lo menciono muy claro, y hay que subrayar este punto, porque realmente habría que ver, porque no se comparte la tecnología. Si tú dices, hay que dejarles pues, unos pequeños pozos para que ellos exploren allí, que son más riesgosos y necesitan más profundidad, pues podría ser, ¿no? Podría ser, pero el punto está en que si los dejamos a ellos, en México ya no va a generar tecnología, ya no va a generar ese esfuerzo, ¿no? Todo el mundo ya conoce ahora el know-how, el learning by doing y todo ese tipo de cosas, porque las empresas transnacionales en el sector energético no te van a dar la tecnología. O sea, te la pueden rentar, claro, para que saques petróleo, pero no te la van a proporcionar esa tecnología. Entonces, ¿qué se quiere, no? Si se quiere nada más que se saque ya que nos lo den y nos repartimos, esa podría ser una opción. Pero hay que tener claros que no nos vamos a desarrollar tecnología y no nos la van a compartir, ¿no? Entonces, yo creo que por ahí, grosso modo, contesto, ¿qué alternativas se quería tener? No sé si Saúl quiera comentar algo. Tu micrófono, Saúl, tu micrófono. El micrófono. Hay algunas otras, digamos, problemáticas para plantear lo que mencionaba Francisco, es decir, de condicionar la inversión a una cuota específica de extracción para poder soltar estos contratos en aguas profundas. Y es que, pues, desgraciadamente, a nivel de inversión extranjera, pues estamos condicionados por acuerdos internacionales, ¿no? Entonces, por ejemplo, la ley de inversión extranjera, el capítulo era el 11 del Telecan y el actual del TEMEC, establecen que la inversión para cualquier sector no debe estar condicionada a requisitos de desempeño. La bronca es esa, ¿no? Que poner requisitos de desempeño, por ejemplo, cuotas de extracción en lugar de renta compartida, es una opción adecuada para este tipo de proyectos. Es decir, no es la rentabilidad, sino lo que traigas en volumen. Es una cuota de volumen. Entonces, eso puede ser un argumento bajo el cual los inversionistas pueden incluso pues demandar al gobierno, sobre todo a la empresa, porque está aplicando este tipo de condicionantes. Es decir, la misma legislación está de la mano con la idea de la utilidad compartida. Tendríamos que romper la legislación en ese sentido, reformar una parte de la ley de inversión extranjera para obligar que los inversionistas en el sector petrolero tengan un requisito de desempeño, una cuota específica de extracción, ¿no? Y compartir más bien la cuota de extracción y no la utilidad que genera esta extracción. Es decir, quitar la parte financiera, poner la parte de producción real, porque pues ese sería un buen camino para amarrar bien a las empresas que participen en estas inversiones de riesgo. Porque finalmente sí, o sea, el requerimiento para extraer de aguas profundas es muy, muy diferente al de aguas someras o en el continente, ¿no? Es decir, es más caro extraer de aguas profundas y por eso, pues, puede ser que una vía sea ese tipo de contratos, no de utilidad, sino de cuota de extracción. Si a mí me vas a entregar tantos barriles al día y en lugar de eso lo que tenemos es, me vas a compartir de lo que generes de utilidad tanto por ciento, ¿no? Ok, pues muchas gracias. Bueno, el tiempo del seminario ha concluido hace algunos minutos. El seminario, el comité organizador del mismo está sumamente agradecido, complacido también con esta presentación. Nos cruzamos muchas veces en los pasillos, en la escuela, y no sabemos qué es lo que traen dentro de la cabeza los compañeros. Yo estoy muy satisfecho con lo que he descubierto en ustedes el día de hoy. Al auditorio, pues nuestra invitación para que estén al pendiente de nuestra próxima sesión. Oportunamente les haremos llegar sus constancias de ponentes, Saúl y Francisco. Gracias. Jimena, ¿tienes algo más por ahí? No, gracias a todos. Ok, bien, pues entonces iniciamos nuestro proceso de despegue, de salida. Muchas gracias y nos estamos mirando.
Gracias, doctor. Hasta luego. Hasta luego, Francisco, Saúl. Cuídense. Hasta luego. Gracias Bye, bye. a todas y a todos.